Bienvenidos una vez más a su canal de noticias turcas, el lugar donde la pasión superíndice 3N y el drama de las telenovelas se mezclan con la realidad de nuestros actores favoritos. Hoy tenemos un bombazo, un autocopyright Ticobolcu, N informativo a punto de erupcionar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que lleva meses, no aún más menos en la mente de todos los fanáticos de Erkenci, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, su supuesta boda. Su copyright, lo han oído 1000 veces. Rumores, especulaciones, fotos comprometedoras. Pero esta vez es diferente. Tenemos una fuente interna, una verdadera bomba turca, nada más y nada menos que Güldem, que tiene conexiones directas con el mundo del espectáculo turco y estuvo dispuesta a soltar la sopa. Güldem, damas y caballeros, es una veterana en el negocio, alguien que ha visto de todo y ha escuchado a UNMUS. No es de las que se deja impresionar fácilmente y cuando habla, la gente escucha. Su reputación superíndice 3N es impecable y según nos asegura, tiene información superíndice 3N de primera mano sobre los planes de boda de Can y de Mehmet. Antes de que Güldem nos revele todos los secretos, asegúrense de estar suscritos al canal y de activar la campanita. Asu no se perderá en ningún chisme jugoso, ninguna exclusiva y ningún drama de este calibre. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora vamos al grano. Como saben, la química entre Can y Mehmet en Erkenci fue innegable. Traspasó superíndice 3 la pantalla y dejó superíndice 3 a millones de espectadores o más menos ando con un final feliz también copyright N en la vida real. Su relación superíndice 3N, aunque nunca confirmada oficialmente, fue un secreto a voces. Los vimos juntos sonriendo compartiendo momentos especiales y luego el silencio. El distanciamiento. El drama, en su máxima expresión superíndice 3N turca. Recordemos aquellos momentos, esas entrevistas donde las miradas lo decuan todo, esos gestos lidos que encendieron la imaginación superíndice 3N de todos nosotros. La prensa del corazo superíndice 3N turca, por supuesto, se alimentó superíndice 3 de cada detalle, de cada rumor, de cada fuente cercana, que juraba haberlos visto besándose en un rinku superíndice 3N de Estambul. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja terminó superíndice 3 por explotar. Las agendas apretadas, las diferentes prioridades y tal vez, la presión superíndice 3N medio tica, hicieron mella en su relación superíndice 3N. Los vimos distanciarse, evitarse en eventos públicos y finalmente el silencio se hizo ensordecedor. Muchos pensaron que era el fin. Que el amor, o lo que fuera que hubo entre ellos, se había extinguido. Mehmet siguió superíndice 3 adelante, se casó superíndice 3 con Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente, ese matrimonio no duró superíndice 3. Un matrimonio que a pesar de la aparente felicidad inicial, siempre estuvo rodeado de rumores y especulaciones. Algunos de que era una fachada, una forma de acallar los constantes cuestionamientos sobre su relación superíndice 3N con Can. Otros que realmente se había enamorado y que Can era solo un recuerdo del pasado. Pero como sabemos, el pasado siempre regresa. Can por su parte también copyright N tuvo otras relaciones, pero el fantasma de Mehmet siempre estuvo presente. Su imagen, su recuerdo parecía perseguirlo a donde quiera que fuera. Sus fanáticos, por supuesto, no se lo ponían fácil. Cada nueva novia era comparada con Mehmet, cada gesto era analizado en busca de alguna similitud con su antigua pareja. La sombra de Erkenci era alargada y persistente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque según Güldem, la llama nunca se apagó superíndice 3. Detrás de las CU maras, lejos de los focos y de la prensa, Can y Mehmet mantuvieron el contacto. No fue una relación superíndice 3N constante, pero siempre existió superíndice 3 una conexión superíndice 3N, un sentimiento especial que ninguno de los dos pudo ignorar. Güldem nos cuenta que hablaron por telecopyright fono, intercambiaron mensajes y, en ocasiones, se encontraron en secreto. Estos encuentros, según la fuente, eran esporádicos pero intensos, cargados de recuerdos y de sentimientos encontrados. Güldem nos cuenta que incluso durante el matrimonio de Mehmet, Can siempre estuvo presente ofreciendo su apoyo y amistad. No intentaba interponerse en su relación superíndice 3N, sino que se limitaba a ser un amigo leal, alguien en quien Mehmet podía confiar. Esto por supuesto alimentó superíndice 3 a UNMUS las especulaciones.
¿Era posible ser amigo de un examante? ¿O había algo muy ese de trur ese de esa amistad? Y cuando Demet se divorció superíndice 3, Can fue uno de los primeros en acercarse a ella. No con intenciones románticas, al menos al principio, sino como un amigo que se preocupa por su bienestar. Un amigo que ha estado ayo en los buenos momentos y que ahora quiere estar presente en los malos. Guldem asegura que Can fue un pilar fundamental para Demet durante su divorcio, brindándole apoyo emocional y ayudándola a superar ese difícil momento. Pero la chispa volvió superíndice 3 a encenderse. La distancia, el tiempo y la madurez les permitieron ver su relación superíndice 3N desde una perspectiva diferente. Se dieron cuenta de que lo que sentían era mucho ese profundo que una simple atracción superíndice 3N física. Era una conexión superíndice 3N de almas, un entendimiento mutuo que trascendió a las circunstancias. Habían crecido, habían aprendido de sus errores y ahora estaban dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, la boda. Guldem nos revela que efectivamente Can y Demet estuvieron planeando casarse. Su copyright es una locura. Pero escuchen atentamente porque aquí vienen los detalles jugosos. Guldem nos cuenta que la decisión superíndice 3N de casarse fue algo que surgió superíndice 3 de forma natural, después copyright ese de muchos meses de reconectar y de redescubrir su amor. Fue una conversación superíndice 3N íntima y sincera, en la que ambos se abrieron por completo y expresaron sus sentimientos. La boda, según en nuestra fuente, será una ceremonia íntima y privada, lejos del escrutinio público. Quieren evitar el circo mediático y celebrar su amor rodeados de sus seres queridos. La lista de invitados será muy selecta, con familiares cercanos y amigos íntimos. Al parecer, ambos estuvieron muy conscientes de la presión superíndice 3N que ejercen los medios y quieren proteger su relación superíndice 3N de cualquier influencia externa. Quieren que su boda sea un momento especial y personal, un recuerdo que atesoraru, dene para siempre. El lugar elegido, al parecer, es un secreto bien guardado. Se rumorea que podrá ser en Italia, un país que Can adora y donde ha pasado mucho tiempo. Italia, con sus paisajes románticos, su rica historia y su deliciosa gastronomía, parece ser el escenario perfecto para una boda de ensueu más menos o, también copyright, se habla de una pequeña más menos a isla griega, un lugar tranquilo y romántico donde podrán escapar de la prensa. Las islas griegas con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus puestas de sol de ensueu más menos, o también copyright serán un escenario ideal para celebrar su amor. En cuanto a la fecha, Guldem nos dice que considerando finales de este o más menos, o principios del superíndice 3 Todo dependerá de sus agendas profesionales y de la disponibilidad del lugar elegido. Lo que es seguro es que quieren que sea una boda de ensueu más menos, o un momento inolvidable para ambos. Al parecer, ambos estuvieron muy ocupados con sus respectivos proyectos profesionales, pero estuvieron dispuestos a hacer un hueco en sus agendas para planificar su boda con calma y dedicación superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright opina la familia de Demet de todo esto? Recordemos que su matrimonio con Oyuzan Párrafo fue una gran decepción superíndice 3N para ellos, y que siempre han visto a Can como un buen partido para su hija. Guldem nos asegura que la familia de Demet estuvo encantada con la idea de que Can y Demet vuelvan a estar juntos, y que los apoyan incondicionalmente. Al parecer, la familia de Demet siempre ha tenido un gran afecto por Can, y lo consideran como un miembro de la familia. Estuvieron felices de ver a su hija feliz y enamorada de nuevo. ¿Y Can, CU superíndice 3 estuvo viviendo todo esto? Pues, según en nuestra fuente, estuvo feliz que nunca. Siempre ha estado enamorado de Demet, y ahora que tienen la oportunidad de estar juntos, estuvo dispuesto a darlo todo por ella. La estuvo mimando, la estuvo cuidando y la estuvo haciendo sentir la mujer especial del mundo. Guldem asegura que Can estuvo completamente enamorado de Demet, y que estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para que su relación superíndice 3N funcione. La considera su alma gemela y estuvo emocionado por construir un futuro juntos. Ahora, antes de que empiecen a celebrarlo por todo lo alto, quiero aclarar que esta información superíndice 3N, aunque proviene de una fuente fiable, no estuvo confirmada oficialmente. Can y Demet no han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto, y es posible que nunca lo hagan.
Son personas muy reservadas con su vida personal, y prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Siempre han sido muy cautelosos con su vida privada y es poco probable que hagan un anuncio oficial sobre su boda. Prefieren mantener su relación superíndice 3N alejada de la prensa y disfrutar de su amor en privado. Pero si lo que dice Guldem es cierto, estamos a punto de presenciar una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo turco. Un final feliz para una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Un cuento de hadas moderno que esperemos tenga un final feliz. ¿Y ustedes, Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? Du Copyright, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N. Me muero por leer sus teorías, sus deseos y sus predicciones. ¿Creen que Guldem tiene razón superíndice 3N? ¿O esto es solo un rumor ese? En resumen, Guldem nos ha revelado que Can y Demet estarán planeando una boda íntima y privada, posiblemente a finales de este o más menos o principios del superíndice 3Simo, en un lugar secreto. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la fuente es fiable y la ilusión superíndice 3N es inmensa. Una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y que ha desatado una ola de entusiasmo entre los fanáticos de Can y Demet. Gracias por acompañar más menos arme en este chisme jugoso. Espero que hayan disfrutado de la información superíndice 3N tanto como yo disfruto. Copyright compartió Copyright Ndola. No olviden que esta es solo una pieza del rompecabezas y que la verdad final solo la conocen Can y Demet. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Pero independientemente de lo que suceda, sigamos apoyando a estos dos talentosos actores y deseo dándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o por separado, lo importante es que encuentren la felicidad y la paz. Y ahora llegamos al final del vídeo. Gracias por verlo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué Copyright piensan de todo este drama. Denle like al vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también Copyright se enteren de este bombazo turco. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden a estar Copyright yo, su fiel cronista del corazo superíndice 3N turco, para traerles todas las novedades, los rumores y los secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto mis chismosos favoritos.